Te agradecemos, Señor, el que nos hayas permitido leer la palabra, Señor. Rogamos, Señor, de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para comprenderla, Señor, y para asimilar, Señor, lo que tú, Señor, nos dices en la misma. Te agradecemos tus bondades y pedimos encarecidamente la dirección de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Es, hermanos, sabido lo que hemos mencionado, pues ya muchas veces parecemos, dijeran en mi tiempo, en mi generación, discos rayados. Recordarán ustedes, en los que fueron de mi generación, los discos de acetato cuando llevaban un rayón y llegaba a cierto lugar donde estaba el disco dañado y la frase se repetía y se repetía y se repetía y no salía de ahí porque tenía un daño. Y esa es alusión a la que hacemos referencia como disco rayado. ¿A qué viene esto, hermanos? Hemos dicho que como cristianos reformados, presbiterianos, nos hemos de alguna manera alineado a nuestros credos confesionales reformados. El artículo que veremos hoy es el número 32, que voy a permitirme leerles, es breve. Artículo 32. Creemos además que los que rigen las iglesias deben ver que es bueno y útil que instituyan y confirmen entre sí cierta ordenanza entre la conservación del cuerpo de la iglesia. Y esto, no obstante, deben de cuidar de no desviarse de lo que Cristo mismo como único maestro ha ordenado. Por eso, desechamos todo invento humano y todas leyes que quisieran introducir para servir a Dios y con ellas atar y apremiar las conciencias en cualquier forma que ello fuese posible. De manera pues que únicamente aceptamos aquello que es útil para fomentar y conservar la concordancia, unidad y mantener todo en la obediencia a Dios, para lo cual se exige la excomunión o la disciplina eclesiástica ejecutada según la palabra de Dios, con todo lo que en ella está ligado. Y tiene varios puntos, hermanos, de referencia de la Escritura. A su servidor le ha parecido bien tomar este pasaje como un símbolo, entre otros, de la unidad que debe haber en la iglesia. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, el día de hoy, dijera el pastor Velázquez en su momento, el cristianismo es una Babel. Es una Babel auténtica. Hace rato comentaba con la hermana Silvia sobre una de sus familiares y pues que vivía cerca de una comunidad en origen cristiana que posteriormente apostata de la fe, y no solo de la fe, sino apostata de la Escritura, llamados la Iglesia de Jesucristo de los Santos y de los Últimos Días, conocida como mormones. ¿Por qué me atrevo, hermanos, a decir esto? La palabra que leímos en la mañana a manera de salutación, nos encontramos, hermanos, con una porción de la historia del pueblo de Israel, ya dividido en el reino del norte y del sur, llamado Israel y Judá. Y vemos que a pesar de la rebeldía de los dos reinos, el pueblo o el reino de Judá
fue un poquito más fiel a la palabra y a Dios. Y en esa gracia y en esa misericordia, Dios levantó al llamado rey Josías. Y este rey, cuando llega al trono, su séquito empieza, pues de alguna manera, a tomar posesión del pueblo, del gobierno, y se encuentran en la casa de Jehová, abandonada por cierto, se encuentra el libro de la ley, lo que conocemos como la Torá, los 10 mandamientos. Y entonces vienen los sirvientes del rey ante él y dicen: Señor, hemos encontrado esto. Y se lo leen. Y el rey Josías, impactado por la ley de Dios, rasga sus vestidos. Y no se queda con eso, hermanos. Él convoca, como jefe de Estado que era en su momento, y dice: señores, es necesario reunir a todo el pueblo de Israel. Nada de separación de poderes. No, Señor, aquí va a estar el político encumbrado, que es el rey, su séquito, y hasta el más humilde campesino. Y no solo eso, desde el más viejo hasta el más joven, tienen que estar aquí. Y dice la Escritura que desde la mañana hasta la tarde el pueblo estuvo atento a la lectura de la ley de Dios. Y no solo eso, juraron lealtad, juraron que lo cumplirían de todo corazón y con toda su alma. Ahora, hermanos, como dijera el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban sujetos a ella. Y esto el pueblo de Israel no lo entendió. Porque otra vez, en palabras de San Pablo, dice: este es un misterio. Habiendo estado escondido por mucho tiempo, ahora es revelado a ustedes. ¿Y cuál es? El advenimiento del Mesías. Se dice, estimados hermanos, en las crónicas de la historia de la iglesia, que la iglesia de Corinto fue uno de los dolores de cabeza más tremendos del apóstol Pablo. Fue una comunidad que le causó muchos problemas. Ahí podemos ver en estas dos cartas de Pablo a Corintios cómo Pablo les reprocha a la iglesia, donde él hace una defensa de su evangelio. Dice: yo también soy apóstol. ¿Cómo es posible que me están ninguneando? Porque la misma iglesia estaba tentada y muchos de ellos, oyendo la voz de otros, menospreciando la labor de Pablo. Y muchos de los impostores, jactándose de que ellos habían sufrido mucho, que habían sufrido persecución, que habían sufrido azotes, que habían sufrido hambres, y algunos otros se jactaban de ser guardadores de la ley. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Si ellos presumen eso, yo más. A mí me han azotado con varas. He padecido un naufragio.
Y si ellos se jactan de que saben más, y conforme a la ley, yo sé más que ellos, porque fui criado a los pies de Gamaliel. Y termina el apóstol Pablo diciendo, yo todo eso lo estimo como nada. ¿Por qué? Porque dice, por gracia soy lo que soy. Y no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. Esas son las palabras de un siervo honesto. ¿Cómo vemos en la actualidad a los que tienen cierta eminencia o prominencia en alguna especie de iglesia, que casi se arrodillan delante de ellos, o algunos hasta se arrodillan, y les besan la mano y tantas cosas, y se sienten los hombres con una soberbia tremenda? Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, diciéndoles que tengan cuidado. Pero antes de eso, ¿cómo menciona el versículo 4 y 5? Y quiero hacer énfasis en el 6. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Ven cómo empieza? No es el hombre, es la gracia de Dios que les fue dada a ustedes. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Quiero desarrollar un poco más, hermanos, este versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Quién hace este trabajo, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién hace el trabajo de confirmar en vosotros o en el creyente el testimonio de Cristo? ¿Alguien se acuerda rápidamente? Así es, así es. La palabra dice en Juan, desde el capítulo 14, 15 y 16, la obra del Espíritu Santo. Y quiero tomar dos versículos del 15, el 26 y el 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dios mismo dando testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¿A través de quién se da testimonio? Del Espíritu Santo. Vosotros, y ahora ese testimonio no solo se le da al Espíritu Santo, sino que ahora Él lo da al creyente. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Un paréntesis. Cuando Judas Iscariote cae del ministerio, ¿cuál fue la condicionante para que tomara alguien su lugar? ¿Alguien se acuerda? En Hechos 1 dice que la condicionante era que haya estado con nosotros desde el principio del ministerio del Señor hasta el momento que fue tomado al cielo por Dios de ellos. Alguien que fuera testigo presencial, que haya visto, que haya escuchado todo el ministerio que Dios ejerció, el Señor Jesucristo ejerció en la tierra. Dice ahí en Hechos 1, cuando el Señor está hablando a sus discípulos,
1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está el trabajo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo número 21, 22 de este mismo capítulo dice algo muy similar. Es necesario, pues, que de estos que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno de nosotros se ha hecho ¿qué? Testigo. Con nosotros de su resurrección. No se está jactando, voy a ser apóstol, voy a tener autoridad sobre ustedes. No. Vean lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Pastorear el rebaño, no ser señores de él. ¿Ven la diferencia? El servicio, el testimonio, mas no el señorío. Continúa nuestro texto diciendo, el apóstol Pablo diciendo que este testimonio que han recibido ha sido confirmado en ellos, pero no son perfectos. Y continúa desarrollando el punto diciendo que él se ha enterado que hay entre vosotros, dice, entre ellos divisiones. ¿Y en qué aspectos son las divisiones? Que un grupo dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Y él mismo se lo toma personal. ¿Acaso fue Pablo el que de alguna manera haya padecido por ustedes? No. No. Quiero tomar como punto de referencia en la misma carta, estimados hermanos, el capítulo 3 de esta misma carta, primera de Corintios 3, versículos 5, 6 y 7. Palabras del mismo Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Y la famosa frase que hemos ya de alguna manera explotado, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y en otro lugar dice, somos colaboradores. La palabra co significa junto con o al lado de. Compatriotas, que somos de la misma patria. Ese es el origen también de compadre. ¿Por qué? Porque según la tradición romanista, dice que si un padre de familia muere, designa a alguien de su confianza para que sea su compadre, para que si esa persona muere, entonces esa persona tome su lugar como padre o como madre. Como ejemplo nada más. ¿Y qué dice el apóstol Pablo?
somos colaboradores, trabajamos junto con un mismo propósito. ¿Quién produce el crecimiento? El Señor. Por eso Pablo en pasajes que hemos conocido ya, dice, me es impuesta necesidad de predicar. Y él lo reafirma diciendo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y el apóstol Pablo está tomando aquí analogía. No me envió el Espíritu o el Cristo a bautizar, dice él, para que en mi nombre sea dicho yo soy de Pablo o de Apolos o de quien sea. Vean ustedes, hermanos, la humildad del apóstol Pablo diciendo que él, en su trabajo, en su ministerio, le fue dado el predicar. Y como decíamos hace rato, o sea, tomando la analogía de un profeta. Hemos dicho, ¿qué es un profeta? Aquel que declara la voluntad de Dios. Por eso cuando leímos en la confesión de pecado, cuando el Señor Dios llama a su pueblo, dice, los he exhortado, los he llamado al arrepentimiento por medio de ¿quién? De los profetas, de los videntes, porque en su momento era permitido, con norma. ¿Y qué tenían que decir esos videntes y esos profetas? La voluntad de Dios. Y no eran adivinos, no eran agoreros. ¿Ven ustedes cómo se ha desvirtuado el término profeta en nuestros tiempos? Y cómo algunas iglesias han usado ese término de una manera posesiva, exaltando a su máximo exponente y diciendo, no, es que es profeta. Y todos nos vamos con la finta, sí es profeta. Y ahí vamos a ver qué nos dice el profeta. ¿Cuál es la labor del profeta? Según Juan en Apocalipsis. El testimonio del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Eso es. Entonces Pablo está exhortando aquí a la iglesia a que haya unidad y no división. Por eso Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sino servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y esto según a cada uno le concedió el Señor. Y lo empieza a desarrollar el apóstol Pablo más adelante de una manera más explícita para la iglesia de Corintios, diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Prediquemos a un inconverso. ¿Y qué va a decir? Estás loco. Estás loco. Pero para los que se salvan, a los que de alguna manera se nos ha demostrado nuestra miseria como seres humanos, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Ven la diferencia? Nosotros, hermanos, si ustedes se dan cuenta y son un tanto cuanto críticos y un poco de mente aguda, nosotros estamos viviendo, hermanos, las secuelas de la etapa de ilustración. ¿Alguien se acuerda en qué año fue la ilustración en Europa? A finales de 1700, con la famosa toma de la Bastilla. ¿Y qué sucedió ahí? Que el hombre
en vez de tener a Dios en el trono, lo quita y pone la razón del ser humano. Ya no es Dios. Ahora, si todo aquello que no es razonablemente creíble, no lo acepto. Y es lo que estamos viviendo ahora. Y las personas se jactan. ¿Y de qué manera? No, es que han venido los científicos y entonces hemos investigado o han investigado y gracias a la ciencia tenemos estos beneficios. Eso es lo que impera hoy. Se ha entronado como reina a la razón humana y se ha hecho a un lado a Dios. Y esto no es nuevo, no es nada más de lo que estamos tomando como analogía de la etapa de Ilustración, no. Porque esto ya se venía gestando desde antes. ¿Cómo lo resume aquí Pablo? Los judíos piden señal. Los griegos, ¿qué piden? Sabiduría. Ajá. Pero ni uno ni otro. Porque dice la escritura aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y fíjense bien, hermanos, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vean ustedes, hermanos, de una manera romántica y sutil lo que dice el Salmo 19. No es oída su voz, ni escuchada su palabra, pero ahí está la ley de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Véanlo desde esa perspectiva. Salmo 19. La misma creación clama. Y el hombre que ha hecho solamente investigar sus leyes. No ha hecho más. Aquí está un celular. Y este celular está teniendo una función, entre muchas otras. Pero este celular está cumpliendo ¿qué? Las leyes de Dios puestas. La ley química, la ley física, la ley eléctrica. Lo está cumpliendo. Y el hombre ha logrado desarrollar y descubrir las leyes y las ha manipulado a su servicio. ¿Y ahora qué dice? Soy yo. ¿No les remonta algo conocido en Génesis? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está, hermanos. Y no es porque el celular sea malo, no. El hombre se ha ensoberbecido del conocimiento que ha recibido de Dios. Les he dicho mínimo 2 o 3 veces, lean el libro de Agustín llamado Confesiones. Y él mismo da testimonio, como él era filósofo en su momento, era maniqueo, pero él reconoce y dice, muchos de mi oficio se han dedicado a ver las estrellas y han encontrado la forma de predecir el tiempo. Y esos conocimientos los emplean en la corte del rey y el rey les da poder. Pero ellos no reconocen que esto le vino de Dios. ¿Qué han hecho ellos más? Nada. Solamente la comprensión de las leyes puestas por Dios en su creación.
Y esta misma soberbia de conocimiento, hermanos, se ha metido a la iglesia. De una manera lamentable. Porque como se dijo hace tiempo, en el surgimiento de la iglesia se recibió a todo creyente. Y muchos de ellos eran filósofos, como habías mencionado Agustín. Y ellos introdujeron doctrinas no cristianas. Hemos mencionado ahorita el maniqueísmo. El maniqueísmo viene originalmente de Babilonia, porque no viene de Grecia. ¿Y en qué consiste el maniqueísmo? El maniqueísmo dice, dentro del universo hay dos fuerzas, el bien y el mal, y las dos luchan a la par, a la par. El bien y el mal siempre están luchando. Y no tan lejos de ahí en China también, el famoso yin, ¿y cómo se llama el otro? Y entonces esos filósofos primeros cristianos vienen con esos conocimientos de base y los infiltran dentro de la iglesia. Tan es así que ahora hay muchos ministros que son maniqueos, y aunque no lo sepan. Porque dicen, no, siempre hay una lucha del bien y el mal. No, la Escritura dice que es diferente. Estamos padeciendo esto por la caída y la desobediencia del hombre. Y el mal no está a la par del bien, porque Dios es soberano. Y Dios es mucho más que todo eso. Y Él tiene el control. Usemos, hermanos, la analogía en Job, cuando menciona el libro de Job, que venían los hijos de Dios ante la presencia del Señor, y entre ellos, dice, venía Satanás. Y saben la historia, porque la han leído. Viene el acusador a decir de Job, mira, esto es así porque le has dado. Y empieza a padecer. Pero como el Señor le dice al acusador, daña esto, pero no toques su vida. Y si Satanás fuera soberano, como dijeron, me vale y lo hago. No, Señor, tiene que obedecer lo que Dios le dijo. Eso es soberanía, hermanos. Él tiene que acatarse, quiera o no, hacer la voluntad de Dios. Y lo que Dios le dijo lo tiene que hacer, le guste o no. Pero dentro de esta lucha, hermanos, que hemos mencionado ahora, está el comportamiento del ser humano. Recuerden ustedes, hermanos, la parábola que el Señor Jesús hacía de la viña ante los judíos, ante los sacerdotes, ante la crema innata del clero en su entonces. Un señor, dueño de una viña, la dio a arrendatar a unos labradores malvados. Y ellos la explotaban y la hacían trabajar. Dice, él envió pues a uno de sus sirvientes a pedir cuenta. ¿Y qué hicieron con él? Como sabían que venía a pedirle cuenta, lo enviaron golpeado. Y se repitió por muchas ocasiones. Hasta que el Señor dice, el Señor dueño de la viña dice, voy a enviar a mi hijo y van a tener temor de él. ¿Y qué dicen los labradores? ¿Este es el hijo? Matémosle y quedémonos nosotros con la heredad.
¿Y se acuerdan cómo va la narrativa? Ahora el señor de la viña le va a quitar la viña a estos y se la va a dar a otros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Otra vez, el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y ahora esta viña es dada ¿a quién? A nosotros. Por eso, aquí está testigo mi hermano Aarón y algunos con que hemos conversado, la iglesia no es nuestra, es de Dios. Cada creyente fue ganado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y los que están aquí en el frente son y deben de ser salvaguardas de la sana doctrina. De ahí porque San Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Porque estaba consciente de su ministerio. Y así cada pastor, cada oficial en la iglesia debe estar consciente de su ministerio también y ser fiel. Porque la obra no es nuestra. Y como he repetido más de una vez, dijera el pastor Custodio, esta es la parcela que el Señor nos ha dado a trabajar. Trabajémosla bien. Estamos conminados, hermanos, a la unidad. Estamos conminados a la sana doctrina. Sería un tema extenso, hermanos. Y de ahí la importancia que tiene estudiar historia de la iglesia para ver su origen. Ayer de manera sutil, ayer por simplemente comentario, ayer vino el pastor Virgilio. Tuvimos reunión de consistorio, gracias a Dios, desde hace años ya no teníamos reunión de consistorio. Y el hermano estaba viendo parte de nuestro periódico mural. Y estábamos platicando al principio sobre la soberanía de Dios. Y decían, mi mismo hermano decía, ¿cómo es posible que los arminianos defiendan a capa y espada su postura? Pues sí, hermano, así es. ¿En qué consiste el arminianismo, hermanos? Consiste en esto rápidamente, en que el hombre tiene poder para elegir ser salvo o no. En eso consiste, en el poder que tiene el hombre de decidir su famoso libre albedrío. Pero ¿qué dice San Pablo en Efesios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un ¿qué? Don de Dios. Vean ustedes, hermanos, cómo entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, para que nadie se jacte de nada, para que nadie se haga y se sienta que es dueño de algo. Señor, ¿estás obligado a salvarme porque creo en ti? No, Señor. Si Dios nos dio la gracia de creer en Él, fue por su gracia y su misericordia. ¿Cómo empezó al principio de nuestro capítulo? Versículo 2. Ajá. 3 y 4 también. El 4 específicamente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo es importante eso que aparentemente es tan básico? Esto que tenemos ahora en nuestra mente, en nuestro corazón, como fe, es un don de Dios. En otra ocasión vamos a hablar de las diferentes sectas, por así decirlo.
Dentro del pueblo evangélico, hermanos, nosotros estamos de alguna manera conscientes de que habemos algunos que estamos algo apartados, por no decir divididos. Cuando nosotros de alguna manera hemos sabido de reuniones entre, vamos a pensar, algunos hermanos que han venido de Estados Unidos, de Europa, y han llegado al Calvino, no se llaman presbiterianos, vienen de la iglesia reformada, por así decirlo, iglesia reformada de Holanda, algunos ingleses llamados de la iglesia presbiteriana, de la iglesia puritana. ¿Qué es lo que nos une en común? Lo que menciona y termina el capítulo 2, versículos 1 al 4. La ortodoxia en la predicación. Así que, hermanos, dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ojo, el testimonio de Dios. Paréntesis, ¿qué dijo Juan 15? Dios dando testimonio de la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Dios mismo dando testimonio de sí mismo, del cumplimiento de sus promesas a través del ministerio de Jesucristo. Dando testimonio a través del Consolador, del Espíritu de verdad. Ese es el punto. Así que, hermanos, otra vez vuelvo a iniciar la lectura. Cuando fui a vosotros para anunciaros del testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es, hermanos. Y si nos vamos, hermanos, a estudiar un poquito más de la revelación del Espíritu Santo, ¿la tenemos en dónde? Aquí. ¿Cómo inicia el libro de Hebreos? Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora le plació bien hablar a su pueblo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y ese es el testimonio de Dios que da de Jesucristo por el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Ven ustedes la perfección? Y estamos, hermanos, conminados, exhortados a la unidad. ¿Y cuál es esa unidad? La sana doctrina. ¿Acaso murió Pablo por nosotros? ¿Acaso fue Pedro? Como se jacta la iglesia baptista de ser, que Pedro haya sido su fundador, entre comillas. ¿Qué dice Pedro en sus mismas cartas? Yo, anciano y colaborador junto con los demás pastores, os ruego que os sometáis a la sana doctrina. Y mismo Pedro dice, cuando alguno de vosotros les sea preguntada la razón de vuestra fe, hágalo. Pero si el hermano es ignorante, que se instruya. ¿Qué son entonces o qué somos nosotros? Volviendo al principio, testigos. Testigos, ya no oculares, porque no tuvimos ese privilegio.
Y cómo de alguna manera el Señor Jesucristo nos lleva un poquito más allá. Bienaventurados aquellos que no vieron ni qué, ni creyeron. Y esos somos nosotros, hermanos. No lo vimos, pero estamos ciertos de que fue así. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? No, porque Dios ha puesto eso en nosotros. ¿Y nos jactamos por ello? No, Señor. Al contrario, reconocer que es un don de Dios. Yo creo. Pero como dice el Señor también ahí, ayuda a mi incredulidad. Somos humanos, somos débiles. Por eso el Señor ha dado medios de gracia. Y un medio de gracia es la oración. Y otro medio de gracia es la comunicación. Nosotros hablamos y Él nos habla. Ya no requerimos videntes. ¿Por qué? ¿Cómo termina el Apocalipsis? Y se aplica a toda la Escritura. Dice, y aquel que añada cosas a esto, Dios va a añadir las plagas que están escritas en este libro. Y todo aquel que quite algo de esto, Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Qué tremendo. Qué tremendo. Y vuelvo a insistir, hermanos, la iglesia no es nuestra, es del Señor. Cada uno de ustedes fueron ganados con precio de sangre. Y hay del predicador que no predique bien, porque vamos a dar cuenta de ello. Ustedes dirán, están ahí y se sienten. No, señores, no. Al contrario, es una gran responsabilidad que tenemos ante Dios. El instruir a la grey, instruirla en la sana doctrina. Y modestia aparte, hermanos, es una de las características tremendas de la iglesia reformada en el mundo. La instrucción del pueblo de Dios en la sana doctrina. Por eso uno de sus solos, sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo. Y eso fue acuñado, hermanos, con sangre. Con sangre. De alguna manera, hermanos, la iglesia padeció martirio, porque fue desdeñada por la iglesia que imperaba en su momento, y sufrieron persecución tremenda, hostil, pero aún así el Señor siempre se guardó su remanente fiel. Entonces ahora nosotros como portadores, hermanos, de eso, como herederos de eso, hermanos, estamos nosotros ahora conminados a trabajar y aportar. Por eso, hermanos, hacemos énfasis en la sana doctrina, en la instrucción, para no propiciar divisiones en la iglesia, por lo menos vamos a hablar humanamente de manera doctrinal. Por eso, hermanos, es que de alguna manera también nos apegamos a estos, porque son testimonios de lucha. Y la doctrina no cambia, es la misma promesa. Pero lo que sí cambia son las ideas. ¿Qué respuesta vamos a dar ahora? No, es que si no es científicamente comprobable, olvídate. No, hermano. El reformado dice, no, señores, lo que me estás diciendo que es ciencia es orden, ley establecido por Dios en su mundo, en su universo. Y eso es orden, ley. Los que me conocen desde tiempo, hermana Patti, hermana Silvia, mi esposa y demás, ¿cómo hemos cambiado?
Nos conocimos casi de adolescentes, jovencitos, hermana Patti y hermana Silvia. Y el orden, ley establecido por Dios se está cumpliendo en nosotros. Vean mi cabello, vean mi rostro. Y no lo podemos evitar, porque es un orden, ley. Y esto que la ciencia llama eso, ciencia, nosotros le llamamos orden, ley de Dios. Y por eso les decía yo como referencia Salmos 19. Salmos 19. Por doquiera es oída, dice, proclamada su voz, aunque no hay palabras en él, pero casi grita las leyes de Dios. Y a veces nos confundimos cuando no solamente encasillamos la ley de Dios como los 10 mandamientos y la Biblia, no. Vivimos en el orden, ley de Dios, en un mundo que Dios puso y estableció leyes. Y querrámoslo o no, estamos sujetos a ellas. Con la diferencia que reconocemos que es Dios el soberano, que es Dios el que nos da a nosotros la gracia de ser hijos suyos, aunque no lo merecemos. Dios nos llama. Tengo unas, como dice San Juan, tengo otras ovejas que no son de este redil. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Y damos gracias al Señor que en su gracia Él nos ha permitido ser creyentes. Y quiera el Señor en su gracia nos siga sosteniendo para estar en pie. Dicho de manera metafórica. Que el Señor nos permita y nos ayude a permanecer. Y en su gracia nos asimos a la promesa. ¿Cuál promesa? Haciendo alusión, a las palabras del Señor Jesucristo, de los que me diste, no voy a perder uno solo. Y dentro de esa gracia del Señor, pensamos que nosotros somos parte de esos que dio el Señor a Jesucristo, y los cuales nadie va a arrebatar de su mano. Les invito, hermanos, a estar en pie. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, la gracia que nos das de permitirnos, Señor, creer en ti. Gracias porque esto, según tu palabra, no es nuestro, sino es un don tuyo. Rogamos, Señor, de tu gracia, que nos sostengas hasta el final. Rogamos, Señor, que tú, Señor, seas con nosotros en este inicio de semana, Señor, y Padre mío, no te apartes de nosotros, Señor, y Padre mío, rogamos de tu gracia. En Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén.